Hola, octavo grado, le saluda a su profesor Juan José Cárcamo. El día de hoy vamos a tratar ángulos formados por dos rectas y una transversal. Vamos a identificar cuáles son los ángulos correspondientes, ángulos internos y ángulos externos, y también una combinación entre ellos. Vamos a ver, empecemos. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? ¿Cuál sería el ángulo correspondiente al ángulo A? Vemos que tenemos la recta L y M que están unidas por una transversal, ¿verdad? Hay una transversal que las atraviesa en algún punto a las dos rectas. Entonces, siempre que tenemos dos rectas y una transversal, de esta manera vamos a tener este tipo de ángulos. ¿Cuál sería el ángulo correspondiente al ángulo A? El ángulo correspondiente al ángulo A es el que se encuentra en la misma posición. Podemos ver acá que tenemos estos segmentos. Se forma de este lado de la transversal, del lado izquierdo de la transversal y de la parte superior de esta recta, ¿verdad? Lo mismo acá, miren, está del lado izquierdo de la transversal y en la parte superior de la recta M. Entonces aquí los ángulos correspondientes, el ángulo correspondiente al ángulo A es el ángulo E, ¿verdad? Porque se encuentra en la misma posición. ¿Cuál es el ángulo correspondiente al ángulo C? Veamos, analicemos. Está del lado derecho de la transversal y está en la parte inferior de la recta L. Entonces igual tiene que estar el ángulo correspondiente, pero con la otra recta, ¿verdad? Entonces, está del lado derecho, sería de este lado de la transversal, y está en la parte inferior de la recta M. Entonces, el ángulo correspondiente al ángulo C es el ángulo G. El ángulo A es correspondiente con E y el ángulo C es correspondiente con G. ¿Qué ángulo es el correspondiente al ángulo B? Analicemos, está del lado izquierdo de la transversal y en la parte inferior de la recta L. ¿Qué otro ángulo se encuentra así, pero con respecto a la recta M? Sería el ángulo F, ¿verdad? Porque está del lado izquierdo de la transversal y en la parte inferior de la recta M. Entonces, es este el que es correspondiente. Y por último, los últimos dos correspondientes que nos quedan son el ángulo D y el ángulo H, ¿verdad? Que es lo mismo. Si podemos observar aquí, los dos están del lado derecho de la transversal y están en la parte superior de cada una de las rectas. Cuando hablamos de ángulos correspondientes, entonces nos referimos a esto. Estos son los ángulos correspondientes que tenemos. Veamos, ¿cuáles son los ángulos internos de estas rectas que tenemos acá? Los ángulos internos serían los ángulos que se encuentran entre las dos rectas, entre la recta L y la recta M. ¿Qué ángulos se encuentran entre esas dos rectas? Podemos ver que está el ángulo B, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo H. Aquí la transversal no tiene nada que ver, solo son las dos rectas L y M. Los ángulos que se encuentran dentro de estas rectas son internos. Entonces, de ser así, ¿cuáles serían los ángulos externos? Los ángulos externos son los que están fuera de las dos rectas, ¿verdad? De la recta L y la recta M. Entonces sería el ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. Esos son los ángulos externos de estas rectas que tenemos en la imagen. Ahora, aparte de esto, también tenemos ángulos alternos internos y ángulos alternos externos. Vamos a empezar con los ángulos alternos internos. ¿Cuáles serían los ángulos alternos internos? Primero nos vamos a referir a ellos con la parte de internos. Identifiquemos cuáles son los ángulos internos en estas rectas. Ya dijimos que son los ángulos BCE
y H, ¿verdad? Son los ángulos que están entre la recta L y la recta M. Ahora, si nos referimos a alternos, ¿cuáles serían los ángulos alternos? En este caso, los ángulos alternos internos se trabajan en parejas, al igual que los ángulos correspondientes. A cada ángulo le corresponde un ángulo correspondiente en específico, ¿verdad? Lo mismo sucede con los ángulos alternos internos. Entonces, ¿cuál sería el ángulo alterno interno del ángulo B? Para identificarlo, lo que hacemos es que, ya dijimos, tomamos los ángulos que están dentro de las rectas L y M, entre ellas dos, y con la palabra alternos, pues nos referimos al que está del lado contrario de la transversal. Entonces, en este caso, el ángulo B es alterno interno con el ángulo H. Y el ángulo C es un ángulo alterno interno con el ángulo E. Recuerden, entre estos dos la única diferencia que tenemos es esto, la palabra internos y externos. Entonces en estos primeros trabajamos los ángulos que están entre las dos transversales. Estos son los ángulos internos alternos o alternos internos. ¿Cuáles son los ángulos alternos externos? La idea es similar, solo que ahora es con los ángulos externos, ¿verdad? ¿Cuáles son los ángulos externos? El ángulo A, el ángulo D, el ángulo F y el ángulo G. ¿Cuál sería el ángulo alterno externo al ángulo F? Recordemos, alterno externo, entonces estamos trabajando con los que están fuera de las rectas L y M. Y como estamos diciendo que son alternos, entonces tomamos el que está del lado contrario de la transversal, del lado contrario de la recta N, y en la otra recta, ¿verdad? Entonces el ángulo alterno externo al ángulo F es el ángulo D. ¿Cuál sería el ángulo alterno externo al ángulo G? Vamos de nuevo. Tiene que ser un ángulo que está del otro lado de la transversal y en la recta opuesta, ¿verdad? Aquí estamos analizando lo que se forma entre la transversal y la recta M. El otro sería del otro lado de la transversal, de este lado, y pertenece a la recta L, ¿verdad? Entonces sería este de acá. No pueden ser los ángulos B y C, porque estos son ángulos internos y nosotros andamos buscando ángulos alternos externos. Entonces tiene que ser este ángulo que tenemos acá. El ángulo A con el ángulo G y el ángulo F con el ángulo D son ángulos alternos externos.